Muy buenas noches, mis amados. Estamos otra vez aquí reunidos en el nombre del Todopoderoso, del Dador de la vida. Vamos a empezar con una tefilá para pedirle que nos ilumine, que nos ayude. Abba, Ima, Padre, Madre, te pedimos con todo el corazón que perdones todos mis pecados, todas mis culpas, todas mis iniquidades, porque si estoy en pecado delante de ti o soy culpable, no tendré acceso a hablar contigo, pero si tú me perdonas, yo podré estar en tu presencia. Por favor, perdóname todos mis pecados y mis culpas, límpiame de mis culpas y pecados por la sangre del Cordero, en tu nombre de Rajamín, en tu nombre de Yeshua, de salvación y de misericordia. Ilumíname, por favor, para entender tu palabra, para que mi fe se aumente y se haga grande ante tus ojos, y yo pueda ser feliz, porque tú estás conmigo, pueda tener tu chalón y tu felicidad. Te lo pido en este día que yo escuche esto y que yo te pida perdón por mis pecados, que cambies mi vida ahora mismo. Te lo pido en tu nombre de Rajamín y de Yeshua y te doy toda Rabá. Muchas gracias. Bien, mis amados, miren, estamos muy preocupados por todos los estudiosos de la palabra, porque muchos están siendo confundidos, porque se han encontrado muchas cosas históricas de otros pueblos más antiguos y del tiempo en que nos encontramos, que tienen gran similitud con la Biblia. Esto es, pero ha habido gente que se ha confundido y ha dicho, no, mira, es que entonces la Biblia no es la verdad, no es la palabra del Señor, porque mira, encontraron que de tal religión también tiene esto y tiene el otro, y es igualito que lo que dice la palabra, y tiene mucha similitud con la palabra de Dios. Y entonces eso los ha desconcertado a ellos. Pero mis amados, muy al contrario de sentirnos agobiados o angustiados o desanimados, debemos de estar llenos de fe, de esperanza y de alegría por lo siguiente, porque nosotros al encontrar estas similitudes, nos estamos dando cuenta de que no estamos en una religión inventada por un pueblo, que en este caso sería el pueblo judío. O sea, como que ellos hubieran inventado una religión y dijeron que era Dios y que esto y el otro, todo lo que ya conocemos que dice la palabra. Entonces podríamos estar frente a una religión inventada por hombres si solamente la Biblia hablara del Eterno, del Creador. Pero, muy al contrario, si encontramos similitudes con otras religiones más antiguas, y todavía si fueran más antiguas, y otras religiones que han estado, vamos a decir, a la par del pueblo de Israel, entonces se convierte en una alegría y una bendición, porque entonces estamos viendo que es real, que no es un invento de hombres la religión que seguimos, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios se ha manifestado desde siempre y hasta siempre, será a todos los pueblos de la tierra. El hecho de que se haya manifestado a Israel de una manera más exquisita, más sublime, más completa, dándole toda la ley a Moisés y todas las fiestas y todas las cosas que sabemos que le ha dado, y luego enviar a su ungido y todo, eso hace más pleno al pueblo de Israel y al pueblo que sigue a su ungido también, al pueblo cristiano, vamos a decir, al pueblo católico, a todos los que creen en el Eterno. Eso no nos hace ningún daño saber que otras religiones tengan similitud. Al contrario, nos bendice porque nos hace ver que ese Dios que le habló a Moisés, que habló a través de Jeremías, de Isaías, de Amós, de los profetas que conocemos, habló también a otros pueblos antiguos y les dio su palabra, pero les dio no la palabra de una manera tan plena como le dio al pueblo de Israel, como dice la palabra, porque a qué otro pueblo antes le había dado todo junto como lo dio a Israel. La palabra de Dios dice así. Por eso, porque al pueblo de Israel se le manifestó de una manera ya en grande, vamos a decir abiertamente,
para que así todos los pueblos de la tierra voltearan a ver a Israel y entonces vieran la santidad de Israel y así pudieran seguir al Creador. Pero no solamente se ha manifestado a Israel el Eterno se manifestó a los cananeos, se manifestó se manifiesta a los demás pueblos, a los musulmanes, se manifiesta al pueblo católico, se manifiesta al pueblo cristiano, se manifestó a los sumerios, o sea, a todos los pueblos, porque Dios es Dios y no hay nadie fuera de Él. Esto nos hace ver con más claridad que Él es real, que Él es verdadero. Es como yo siempre pongo de ejemplo una cosa, mis amados, cuando estamos en el estudio, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que tú envías una carta a China, vamos a decir, y luego envías otra carta a Japón, envías otra carta a la India, envías otra carta a México, envías otra carta a Estados Unidos. Y entonces llega un momento en que todos dicen, bueno, vamos a ver si esta carta realmente sigue siendo de fulano de tal, de X persona. Y entonces para poder encontrar si esa carta realmente es tuya o si son inventos de diferentes personas que están diciendo que tú eres el que escribes, ¿qué harían los estudiosos? Las revisan, las examinan para ver si es tu estilo, si es tu forma de hablar, si es tu forma de expresarte, si es como tú piensas. Y entonces cuando ellos encuentran similitud en las cartas dicen, sí, es de Julano de tal esta carta. Porque es el estilo de él, es como él piensa, es como él habla. Ese es el caso con el Eterno. Entre más encuentren similitudes con los pueblos antiguos de cosas que ellos tienen, de que les hablaba el Eterno, aunque ellos le llamaran de otra forma, porque no sabían cómo expresarse, porque nunca se había manifestado Dios tan fuertemente como lo hace a través de Moisés y de los profetas que conocemos, eso no quita que siempre ha hablado a la tierra y se los voy a mostrar ahorita con lo siguiente. Cuando Israel llega a Canaán, aquí a donde hoy es Israel, cuando Israel llega ahí, desde que el Señor le promete a Abraham y le dice, yo te voy a dar esta tierra, pero primero van a pasar 400 años porque todavía no ha llegado al colmo el pecado de los cananitas. Entonces él va a esperar 400 años hasta que ellos lleguen al colmo de su maldad y su pecado, y entonces el Eterno les pueda quitar estas tierras de Israel y dárselas al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Pero entonces, si el Eterno está hablando de que su pecado llegue al colmo, ¿cómo va a hablar de pecado y cómo vaya a hablar de castigarlos si no lo conocen? Si ni siquiera nunca les ha hablado, ni les ha dicho, pórtense así o así o así. ¿Cómo? O sea, un padre no va a castigar a sus hijos por algo que él jamás les prohibió ni les enseñó que era malo. Tú no vas a golpear a tu hijo, a tu hija porque hizo esto o lo otro y lo vas a castigar y lo vas a encerrar en un cuarto ni nada, si no antes tú le habías dicho que no hiciera eso o que eso estaba mal. No, entonces si el Eterno está hablando de castigo es porque el Eterno ya se manifestó a los pueblos, porque ya les había hablado, porque ya les había dicho de una y otra forma que no hicieran las cosas malas que hacían. Entonces él dice, voy a esperar todavía 400 años, le dice Abraham, para que llegue, hasta que llegue al colmo su maldad. Porque Dios es un Dios justo y misericordioso, lleno de amor, muy al contrario de lo que están diciendo tanta gente perversa que se está levantando en contra del Eterno. Entonces, mis amados, lejos de que sea un escándalo para nosotros eso, debe ser una alegría saber que el Eterno es real, que la Biblia, la Biblia no es un invento del judaísmo, ni del pueblo cristiano, ni de nadie que es un invento, sino que es auténtica palabra de Dios manifestándose al pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Dios, que es el pueblo judío, incluido el pueblo, los cristianos y todos ellos. O sea, Dios hablándole al pueblo, Dios hablándole a sus ovejas. Pero eso mismo ya lo había hecho con otros pueblos antes de una manera más ligera, no tan completa como lo hace con Israel, que ya de plano le dio toda su ley, estatutos, ordenanzas y que hizo tantos milagros y maravillas juntos, todo, pero sí se había manifestado a los pueblos. Porque, miren, precisamente los cananitas, de los que les acabo de hablar del pueblo de Canaán,
son, vienen como descendientes de uno de los hijos de Noé. Acuérdense que Noé tiene tres hijos, que es, este, los tres hijos de Noé son Sem, Can y Jafet. Entonces ellos vienen de los cananitas, del pueblo de Canaán. Más bien, él se llamaba Can y de ahí vienen los cananitas. Entonces, ellos son los que están habitando Israel, lo que hoy es Israel, antes de que llegue el pueblo de Israel, antes de que el Eterno le entregue al pueblo de Israel esta tierra. Entonces ellos ya conocían al Eterno, porque los que habitaban aquí son descendientes de Noé. Y Noé conocía perfectamente al Eterno. Entonces, ¿por qué se angustian de ver que se manifieste el Eterno a otros pueblos antes que a Israel? Si no hubiera similitudes con otras religiones, con otros pueblos, con otras situaciones, podríamos preocuparnos pensando que solamente era un invento del pueblo judío, un libro que ellos hubieran escrito inventándose un Dios de fantasía con unos profetas y con unas leyes inventadas por ellos. Podríamos pensar eso, pero no es así, porque el que se está manifestando es el mismo Dios que se ha manifestado a los cananeos, que se ha manifestado a los sumerios, que se ha manifestado a todos los pueblos antiguos. Y hablo de pueblos antiguos porque fueron antes que Israel. Entonces, mis amados, no nos dejemos llevar por las cosas falsas que nos han dicho, sino nos debemos de llenar de alegría al ver que nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero, al Dios que no se equivoca, al Dios que está vivo, que es real y que se ha manifestado desde siempre en la humanidad, porque no nada más nos crió y ahí nos dejó abandonados, no. Él sigue preocupado por su creación. Tenemos muchos temas que ver, mis amados, muchos. Este tema lo vamos a ampliar más en otros videos para que ustedes vayan viendo cómo se da esta situación y cómo Dios se ha manifestado a la tierra desde antiguo, desde antiguo. Y que la tierra, porque muchos están pensando que la ciencia ya rebasó a la palabra y que la Biblia ya se quedó obsoleta. Están muy equivocados porque no estudian, porque no profundizan. Pero nosotros tenemos, bendito sea el Eterno, muchos años preparándonos para estos momentos tan fuertes que se están presentando en la tierra y les vamos a demostrar que la palabra del Señor es única y verdadera y que es la que se ha manifestado desde siempre a toda su creación. No se preocupen, no teman. Hay muchos falsos profetas y muchos falsos que se están levantando diciendo que Yahweh, que Yahvé, que Jehová, como tú le conozcas, que es un falso Dios, que es un Dios malo y que él es el Dios malo y que Jesús es el Dios bueno. Están bien mal, bien equivocados. Vamos a explicar esa situación. Vamos a aclarar perfectamente en otro video ese punto en el cual están creyendo de una manera absurda, porque Jesús, Yeshua, es el enviado de Jehová, de Yahvé, del Eterno, como su ungido de él. Si él se presentase como alguien distinto de él, entonces sería un falso profeta. ¿Por qué? Porque él dice que viene de parte de él. Él se presenta como cumpliendo la profecía de la palabra del Eterno que viene a cumplir esa profecía para venir a visitarnos de parte de Él, ese ungido que el pueblo estaba esperando. ¿Cómo va a ser que ahora Él va a renegar de su Padre? Sería tanto como si dice a alguien por ahí, como si le estuviera dando un golpe de estado a su Padre. Y ahora resulta que lo elimina y Él se queda como el rey, ¿no? Esa es una tontería. No, si Yeshua es el ungido, es el más sumiso y más humilde y más obediente a su Padre. Entonces ese tema lo vamos a tratar después también, mis amados, pero ahorita lo que me urgía es que ustedes no se desanimen ni se dejen engañar, porque entre más similitudes se encuentren con las otras religiones, entre más hallazgos se encuentren,
de que desde antes ya se adoraba al Eterno y que ya se encontraron inscripciones donde se decía el Dios Él y donde se decía Yahweh antes de Israel, por decir. Qué bueno que desde antes estuviera, porque entonces quiere decir que Él es el Dios real que se ha manifestado desde antiguo. No, no es un invento nada más del judaísmo. No es un librito inventado nada más, sino que Él es el Dios verdadero en el cual tenemos que tener toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y no dejar que nadie nos dañe. Porque saben que, mis amados, estamos en tiempos muy difíciles y creo que la plata está siendo pasada ya por el fuego, por el Eterno. Y la verdadera plata es la que va a perseverar. Y lo que no sea plata y parecía plata se va a destruir con ese fuego tan terrible por el que estamos pasando. Porque ahorita se han soltado muchos falsos profetas negando a Dios, diciendo que Dios no existe, que Dios no es real, que es una mentira, bueno, hasta por ahí hicieron un video diciendo que el Papa había dicho que Dios no existe, que no existe. Y y está manipulado porque yo ya escuché ese video y el Papa, yo no soy católica ni estoy en catolicismo ni nada, pero a mí no me gusta que a nadie le levanten falsos, ni que dañe la fe de la gente. Pero el Papa no está diciendo que Dios no existe, el Papa está diciendo que Dios no es una idea nada más, que no es algo así sutil como un espíritu nada más. Él está diciendo que Dios es una persona que es real. Es lo que él está diciendo, no está diciendo la manipulación que están haciendo con ese video de querer decir que Dios no, le agarran las palabras al aire y las manipulan y las tergiversan, o sea, mentira. Tengan mucho cuidado, mis amados, oren mucho y ayunen mucho, porque estamos en tiempos muy pesados, muy difíciles. Pero estos temas yo lo estoy haciendo así, porque nosotros somos este grupo de estudiosos, estamos tan metidos investigando y sabiendo tantas maravillas de Dios que no estábamos teniendo tiempo para hablarles a ustedes, para grabar para ustedes, pero decidimos que aún así ya, aunque sea un ratito, un video vamos a estar haciendo constante para ustedes. Y posteriormente ya los vamos a hacer con más calma y vamos a darlos ya con citas bíblicas y con datos bien y todo. Pero por lo pronto ya no podemos esperar más porque se acercan momentos muy difíciles a la tierra, mis amados, muy difíciles. Ayunen y oren. Y ya, mis amados, ahí los voy a dejar así ahorita y estén pendientes nuestros videos si les interesa y nos estamos otra vez comunicando. Estamos unidos por la fe, por el amor y por la presencia del mismo Dios, del mismo Creador que los creó a ustedes y nos creó a nosotros. Ese Padre, esa Madre que nos ama, el Eterno, nuestro Creador. Bueno, vamos a terminar con una oración, mis amados. Si tienen alguna inquietud, alguna duda o algo, ahí nos pueden escribir. Bien, bendito Creador nuestro, dador de la vida, te damos muchas gracias por habernos permitido hablar acerca de esto. Te pedimos que te sea ofrecido ante ti todo lo que te agrade de parte de nosotros, ofrendas, oblaciones, libaciones, como dice tu palabra, todo lo que te agrade en nuestra vida, el latir de nuestro corazón, nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo que somos, se convierta en una alabanza continua a ti, en una acción de gracias. Guarda nuestra fe, guárdanos del maligno, guárdanos de las mentiras de Satanás y haz que mi fe sea restaurada en vez de que sea dañada. Gracias, Dios mío, por aclararme que entre más te conozcan los pueblos antiguos, puedo ver más la autenticidad de que es tu palabra y que no es un invento la Biblia, sino es real. Bendito Dios, permíteme escuchar tu palabra, permíteme escudriñar tu palabra. Te ofrezco mi vida junto con todo lo que te agrade y junto con todos los que somos tuyos en esta asamblea que nos reunimos a escuchar tu palabra, en tu nombre de Rajamín, en tu nombre de Yeshua, o sea, tu nombre de salvación y tu nombre de misericordia. Que así sea, Padre, Madre. Bendito y alabado seas por siempre. Danos tu chalón y acompáñanos todo el día, donde quiera que esté cada quien, que sea bendito del Eterno y guardado por él. Que así sea. Hasta el próximo video, mis amados.